Hola alumno de CEUNI, soy Javier Aguilar y soy tu profesor de lectura y redacción. El tema que vamos a ver el día de hoy es vocabulario en contexto, haciendo hincapié, por supuesto, en lo que es el vocabulario. Veamos lo que dice nuestra regla de oro. Dice, el vocabulario tiene una flexibilidad tal que puede expresar hechos por alusión o, a partir de su intención comunicativa, modificar un enunciado. Es decir, el vocabulario es todo aquel bagaje de palabras que nosotros conocemos, la cantidad de palabras que conocemos y utilizamos para expresarnos propiamente de acuerdo a las circunstancias en las que estemos hablando o escribiendo. Entonces, cuando nosotros nos topamos con un texto, veremos que dependiendo del tipo de texto que estemos leyendo, tendrá determinado tipo de palabras, un vocabulario o argot afín del tema que estamos tratando. Cuando hablamos de vocabulario, hablamos de un universo de significados. Entonces, todos nosotros conocemos significados determinados para expresar. Cuando hacemos la lectura de un texto, se está generando también un contexto. El contexto son todas las características que tiene el texto. Es decir, supongamos que estamos leyendo una novela. ¿Cuál es el contexto? Si nuestra historia se desarrolla durante la Revolución Rusa, pues el contexto va a ser todas las circunstancias que llevaron a la Revolución Rusa. Si hablamos de una novela que esté tratando sobre la pandemia del año 2020, pues vamos a poner de contexto a personas que usan cubrebocas en la calle y personas que pues tienen el estornudo de etiqueta, que llevan a cabo el estornudo de etiqueta. Todo eso nos ayuda a tener un contexto, es decir, a crear en el imaginario, mientras estamos leyendo, una serie de características que nos permitan identificar un momento determinado o la manera en la que se realizan algunas acciones. Entonces, cuando hablamos de vocabulario en contexto, quiere decir relación de los significados de las palabras con los elementos o características que ellas mismas generan. Un ejemplo claro es que el vocabulario puede tener un significado determinado, pero en el contexto social o en el contexto narrativo en el que lo estoy expresando, puede tomar otros significados. Y eso es lo que permite que la literatura se embellezca. Amén de otras características expresivas. Ha dicho acá nuestra regla de oro que expresa una intención, ya sea por alusión, busca comunicar y puede modificar un enunciado. Es decir, si yo estoy narrándoles algo, contándoles una historia o dándoles una clase, una palabra o palabreja que utilice puede modificar absolutamente todo lo que ustedes deban comprender a partir de esa palabra. Es decir, es como si hubiera una línea de un electrocardiograma y lleva un ritmo determinado. Pero cuando aparece una palabra, como si alguien le hubiera lanzado una piedra a todo eso, se puede desviar completamente la interpretación que estoy haciendo del texto. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque para estos fines debemos conocer las palabras que están implicadas en el texto. Pequeño detalle, si yo soy un lector de un examen y me topo con una palabra que no conozco y no me permiten utilizar ningún tipo de diccionario o referencia, yo lo que tengo que hacer es leer todo el contexto, es decir, toda la información que viene atrás, toda la que viene adelante para entender esa palabra aunque no vaya al diccionario, para intuir cuál es el significado. La recomendación es que lean un enunciado, es decir, una frase, una oración o apenas unas cuantas palabras, antes de la palabra que ustedes desconocen. Enfocan la palabra y después leen cómo afectó el cambio de esa palabra al resto del enunciado. Recuerden que el examen no es un examen de conocimientos, entonces no les van a preguntar un significado de diccionario en el examen. Les van a preguntar, cuando mucho, cómo se está utilizando tal o cual palabra. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro tema vocabulario en contexto a nivel teórico. Continúen con la siguiente lección para que puedan ver algunos ejemplos. Muchas gracias.